Muchas gracias, damas y caballeros de esta distinguida audiencia. Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Relatoría para la Libertad de Expresión, especialmente al doctor Ignacio Álvarez, por su gentil invitación para participar en este foro sobre temas de crucial relevancia para las Américas. Me tocó hoy hablar sobre quizá uno de los incisos más peliagudos del artículo 13 de la Convención Americana, el quinto, que acaba de leer el embajador. No les voy a decir que ríos de tinta se han escrito sobre este tema, pero al menos un par de arroyos sí se han corrido a la salud de este inciso. No obstante, antes de profundizar sobre las interpretaciones y también abusos de este corto párrafo, les daré una sucinta narración de lo que es y hace el Comité Mundial de Libertad de Prensa, mi organización. Desde su fundación hace más de 30 años, nuestro comité concuerda con la Corte Interamericana en que las libertades de prensa y expresión tienen un altísimo valor. Tanto es así para nuestros países que este concepto, en la Convención Americana, incluso excede el que reflejan otros tratados. Tal y como dice la Comisión Interamericana, las garantías de libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas. En este tenor, el Comité se ha distinguido en la lucha contra la colegiación de periodistas, los códigos obligatorios de conducta y otras restricciones al libre ejercicio del periodismo, especialmente las leyes de desacato y las de difamación penal. El Comité coordina las actividades conjuntas de 9 de los mayores grupos de libertad de prensa del mundo a través del Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa. Estos grupos incluyen la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto Internacional de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos. Nuestra organización también coordina el Fondo contra la Censura, una iniciativa que provee asistencia para la financiación de la defensa legal de periodistas víctimas de acoso judicial en todo el mundo. Para nosotros, las libertades de prensa y de expresión constituyen los pilares básicos de cualquier orden democrático. Sin una prensa libre e independiente, sin una ciudadanía capaz de expresarse libremente, de impartir y recibir información sin trabas ni fronteras, la transparencia y la gobernabilidad se convierten en quimeras inalcanzables. Sin una prensa vigorosa, comprometida con la búsqueda de la verdad y con informar a sus lectores, oyentes o televidentes, la corrupción florece y el desarrollo se marchita. Nosotros reconocemos que en el mundo existen muchos países económicamente desarrollados sin una prensa libre e independiente, pero no existe ningún país socialmente desarrollado sin una prensa libre e independiente. En estos hechos se basa nuestro convencimiento de que la libertad de prensa y de expresión son conceptos indispensables y sin los cuales el respeto a los demás derechos humanos se hace insostenible. Pero al igual que el resto del movimiento de libertad de prensa internacional, nosotros también nos encontramos con situaciones peliagudas, en las que entra en juego la dinámica y quizá el tira y afloja entre el vigoroso ejercicio del periodismo y las expresiones chocantes o provocativas que el inciso quinto tipifica como apología del odio o incitación a la violencia. Situaciones como la que vimos recientemente aquí en Estados Unidos hace un par de semanas, el comentarista de radio y televisión Bill O'Reilly, dudando del patriotismo de la esposa del candidato presidencial Barack Obama, dijo lo siguiente: "No quiero participar en el linchamiento de Michelle Obama, a no ser que haya pruebas que lo demuestren", refiriéndose a la supuesta deslealtad de la señora Obama. O'Reilly más tarde se disculpó, pero el comentario desató una tormenta de indignación, sobre todo por parte de líderes afroamericanos, quienes recordaron al público que los infames linchamientos afroamericanos en el sur de Estados Unidos el siglo pasado incluían no solo el asesinato de la víctima, sino también una amplia variedad de actos de humillación y tortura destinados a aterrorizar comunidades enteras. ¿Fueron las palabras del comentarista un vigoroso ejercicio del periodismo o una incitación a la violencia? Hace unos años, la columnista Ann Coulter, hablando sobre Timothy McVeigh, uno de los autores del atentado terrorista contra el edificio federal en Oklahoma City, dijo: "De lo único que me arrepiento de lo que hizo Timothy McVeigh es que no se pasara antes por el edificio del New York Times". En 2006, hablando del magistrado liberal de la Corte Suprema John Paul Stevens,
Coulter dijo, con una sonrisa de oreja a oreja, alguien debería poner raticida en el crème brûlée del magistrado Stevens. Y poco después de los ataques del 11 de septiembre, esta columnista sugirió que la solución contra el yihadismo islámico era invadir sus países, matar a sus líderes y convertirlos al cristianismo. De nuevo, ¿fueron estas declaraciones un vigoroso ejercicio del periodismo o incitaciones a la violencia, al odio o a la guerra? Aquí en Estados Unidos las posibilidades de que estos comentaristas acabaran en los tribunales son prácticamente nulas. Y la principal razón es la decisión de la Corte Suprema Brandenburg contra Ohio, en la que el tribunal dictó que la apología del odio o la incitación a la violencia puede restringirse únicamente, y abro cita, cuando tales declaraciones estén dirigidas a incitar o producir actos delictivos inminentes y que sea probable que inciten o produzcan tales actos. Cierro En otras palabras, el hablante estadounidense goza de amplia latitud para expresar sus pensamientos, opiniones o ideas, incluso si tales expresiones pueden muy bien calificarse de descabelladas o agresivas. De hecho, la Corte Suprema de Estados Unidos aportó como remedios para este tipo de expresiones conflictivas una mejor educación en el debate público y una participación más intensa en dicho debate. O como dicen en inglés, the cure for bad speech is more speech. La cura contra las malas expresiones es más expresiones. Si aplicamos el inciso quinto del artículo 13 de la Convención Americana al pie de la letra, estos cuatro ejemplos constituirían claras violaciones de los preceptos que tipifica. Quizá a muchos de ustedes estas declaraciones les parezcan el equivalente de gritar fuego en medio de un teatro atestado de público. Sin embargo, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos concuerda con la histórica opinión del Tribunal estadounidense. En su informe sobre terrorismo y derechos humanos de 2002, la Comisión reconoce el alcance del inciso quinto, al tiempo que condiciona claramente su aplicación de la siguiente manera. Las leyes que penalicen la defensa pública o apología del terrorismo o a personas que pueden haber cometido actos de terrorismo sin un requisito adicional de que se demuestre el intento de incitar a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar y una posibilidad de éxito son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. La Comisión seguidamente se hace eco de una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre el caso de los llamados Green Jackets, un grupo racista de Dinamarca que fue entrevistado en la televisión de ese país. Miembros de ese grupo en cámara dijeron que un negro es un humano, no es un humano, es un animal, y que los blancos tenían derecho a poseer esclavos. Un televidente se sintió insultado y se querelló contra el presentador alegando la violación de una ley muy similar al inciso quinto que nos ocupa, lo cual resultó en una sanción contra el periodista. El caso acabó en la Corte Europea, la cual opinó que la pena contra el querellado era desproporcionada, justificándolo de la siguiente manera. El castigo de un periodista por asistir a la divulgación de expresiones de otra persona en una entrevista obstaculizaría notablemente la contribución de la prensa al debate de cuestiones de interés público y no deben ser restringidas, excepto que existan razones particularmente sólidas para ello. La Comisión Interamericana defiende la imposición de sanciones ulteriores para castigar ciertas expresiones susceptibles de caer bajo la jurisdicción del inciso quinto, pero seguidamente deja claro que la aplicación de estas sanciones debe cumplir con las siguientes condiciones, y cito. En primer lugar, la base para la responsabilidad posterior debe definirse con precisión suficiente. En segundo lugar, los Estados deben aplicar un test de balance para determinar la proporcionalidad de la sanción en comparación con el daño que se procura evitar. Asimismo, la Comisión establece otros factores a tener en cuenta, como los peligros que plantean las expresiones en el contexto de la situación, los cargos de las personas que formulan las expresiones y el nivel de influencia que pueden traer en la sociedad. Finalmente, enfatiza que un periodista u otro tercero que meramente transmite declaraciones de otra parte no debería estar sujeto a sanciones, excepto en circunstancias muy restringidas.
Pero, ¿qué ocurre cuando la legalidad o ilegalidad de expresiones de este tipo no se dirime en los tribunales de justicia, en sistemas jurídicos continentales o en foros como este, sino en la arena pública, y más concretamente en el mercado global de opiniones, donde los test de balance, la jurisprudencia aplicable o el sentido común pueden dar paso a la pasión desenfrenada y al fanatismo religioso? Es entonces cuando nos encontramos con bombas de tiempos sociales, como la que estalló tras la publicación de las caricaturas de Mahoma por parte de un periódico danés. Creo que este caso contiene profundas ramificaciones sobre el inciso quinto y sobre otros muchos temas de capital importancia para el movimiento de libertad de prensa del que formo parte, y como tal merece un detenido análisis. Primero, las circunstancias del caso. En 2005, el periódico Jyllands-Posten, el de mayor circulación de Dinamarca, publicó una docena de caricaturas de varios artistas que representaban irrespetuosamente la figura del profeta Mahoma. Más tarde, el editor del diario, Fleming Rose, explicó que encargó las caricaturas en respuesta a varios incidentes de autocensura que habían ocurrido en Europa, causados por el miedo e intimidación que suscita en ese continente tratar temas islámicos. Las caricaturas motivaron la indignación de grupos islámicos en Dinamarca, quienes protagonizaron protestas pacíficas. Los embajadores de 10 países musulmanes presionaron infructuosamente al primer ministro danés para que castigara al periódico y sus editores. Los líderes musulmanes eventualmente se querellaron contra el periódico invocando 2 leyes similares al inciso quinto, pero el juez sobreseyó la causa. Frustrados, los líderes viajaron a Oriente Medio y consiguieron el apoyo explícito de varios gobiernos, incluyendo los de Arabia Saudita, Egipto, Libia y Siria. Algunos de estos gobiernos avivaron las llamas de la indignación popular, lo que hizo estallar protestas y motines en varias ciudades que se cobraron las vidas de unas 140 personas. Varias amenazas de muerte obligaron a los caricaturistas a ocultarse. Amenazas de bomba contra la sede del periódico obligaron a su evacuación en varias ocasiones. Los editores del diario y los caricaturistas también recibieron varias amenazas de muerte, lo cual motivó que otros periódicos europeos publicaran las caricaturas en acto de solidaridad. Un año más tarde, a invitación del Comité Mundial de Libertad de Prensa, Jørgen Abel, el publicador de Jyllands-Posten, presentó nuestro tradicional discurso Andersen en el Press Club aquí en Washington. Ekbom nos ofreció a todos una apasionada defensa, no de las caricaturas o de su mérito periodístico, sino del derecho de su periódico o cualquier periódico a publicarlas, a ejercer libremente su derecho a expresarse, a ser parte de una prensa libre. La verdad va a ofender a mucha gente, dijo Ekbom, en un discurso apropiadamente titulado En el centro de la tormenta. Pero la verdad nunca puede caracterizarse como difamación. Exigir protección especial para los prejuicios, las opiniones y la experiencia histórica de cualquier individuo en particular es ir contra la democracia. Ekbom también advirtió sobre las peligrosas consecuencias de no hacer frente a los ataques contra la libertad de prensa, diciendo que hoy en día es muy común oír a la gente decir, por supuesto que apoyo la libertad de expresión, pero dentro de un límite. Así, gobiernos y otros grupos, con sus tabús por bandera, se alían unos con los otros diciendo, si tú respetas mi tabú, yo respetaré el tuyo. Si esto continúa así, advirtió, presenciaremos más limitaciones a la libertad de expresión, más trabas al debate libre, al periodismo creativo y al intercambio de ideas. A lo que agregó, si una caricatura puede ser legal en un contexto y un crimen en otro, entonces la puerta está abierta a cualquier grupo que insista que cualquier caricatura de su líder o héroe constituye difamación. Debo dejar claro que Ekbom, su editor Rose y el resto de los periodistas de su diario nunca se arrugaron y sacaron pecho ante una tormenta de amenazas por parte de gente con impecables credenciales criminales. De hecho, hace un par de semanas, Jyllands-Posten y otras 16 publicaciones danesas publicaron de nuevo las caricaturas en desafío a un complot para asesinar a uno de los caricaturistas que las autoridades acababan de desmantelar en Dinamarca. La libertad de expresión, declaró Ekbom durante su discurso, es una fuente de oxígeno para cualquier sociedad. La libertad de expresión es la base auténtica para el desarrollo y el progreso de cualquier país.
Por tanto, todos debemos aguantar firmes. No hay espacio para palabras suaves ni para compromisos equivocados. De otra manera, todos seremos utilizados. Los casos que he expuesto anteriormente presentan situaciones íntimamente relacionadas con el inciso quinto del artículo 13 de la Convención, pero hay otros ejemplos, y me referiré concretamente a uno en nuestra región, en los que esta relación es más difusa, aunque sus consecuencias siguen siendo igual de preocupantes. En enero de 2001, nuestro comité decidió involucrarse en la pelea legal del comentarista chileno Eduardo Yáñez, quien había llamado a la justicia chilena inmoral, cobarde y corrupta, a raíz de la encarcelación de una mujer injustamente acusada del asesinato de su hijo. Yáñez fue acusado de desacato por el Pleno de la Corte Suprema de Chile, pasó una noche en la cárcel como un delincuente más, fueron suspendidos sus fueros por ser considerado un peligro a la seguridad nacional y enfrentó una pena de 5 años en prisión. En 2002, nuestro comité emprendió una misión a Chile en defensa de Yáñez y a favor de la eliminación con carácter retroactivo de las 7 leyes de desacato de la legislación chilena. Meses después, el presidente Ricardo Lagos presentó un ejemplar proyecto de ley que hubiera eliminado por completo esta arcaica y perniciosa figura del desacato en Chile. Lastimosamente, el Congreso chileno desaprovechó una oportunidad histórica para cuando las dos cámaras terminaron de aprobar el proyecto 3 años más tarde, regresó prácticamente irreconocible al despacho del presidente Lagos. De los 4 artículos del Código de Justicia Militar se eliminó la palabra desacato, pero permaneció la figura de sedición, un primo hermano del desacato. Y estos artículos conservaron su jurisdicción sobre cualquier miembro de la sociedad chilena, militar o no. Además, pese a que la medida eliminó el concepto de desacato en los 3 artículos del Código Penal, el 264 quedó reformado de la siguiente manera. Serán sancionadas las conductas típicas antijurídicas que son injuriar o amenazar a un senador o diputado por sus opiniones manifestadas en el Congreso, injuriar o amenazar a un juez por los fallos que haya emitido, injuriar o amenazar a cualquier autoridad en el ejercicio de su cargo. La frase injuriar o amenazar a cualquier autoridad en el ejercicio de su cargo dejó abierta una amplísima interpretación de lo que significa amenazar a un funcionario público y extendió el ámbito de la ley original amparando a cualquier funcionario público que se sintiera amenazado. Este concepto de amenaza, en sustitución del desacato o insulto, suscita preocupantes dudas sobre su posible interpretación, sobre todo si su campo de acción es tan amplio. Asimismo, estas supuestas amenazas podrían muy bien interpretarse como incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, tal y como indica el inciso quinto del artículo 13 que nos ocupa. Si es que sería una amenaza si un ciudadano, en un artículo de opinión, criticara a un funcionario público por su actuación profesional y prometiera que nunca más votaría por ese funcionario, ¿y si aconsejara al resto de la ciudadanía que no votara más por él o ella? Si tal caso llegara al sistema de justicia interamericano, la respuesta a esas preguntas sería obviamente no. Pero recordemos que cualquier caso puede tardar hasta una década en llegar a la Comisión o a la Corte Interamericana. Mientras tanto, este tipo de leyes, que ni mucho menos son exclusivas de Chile, siguen actuando como tapones a esta fuente de oxígeno llamada la libertad de expresión. Muchas gracias.